Buenas tardes. Buenas tardes. Están todos agotados, ¿verdad? Pues bien, hablaré entonces en portugués. ¿Comprende bien? Sí, ¿no? Estoy hablando en portugués, ¿vale? De este tema, como ha dicho Javier, muy importante, pero como están todos muy agotados, intentaré hacerlo más rápido. Presentando los puntos claves, en verdad, sobre el tema. Hicimos un taller sobre eso en el segundo día del Congreso y hoy hago un resumen sobre eso. En Brasil, como ha dicho Javier, tenemos un centro que se dedica solamente a mindfulness y, en especial, a implementar mindfulness en políticas públicas, en especial en sistema público de salud. Entonces, estamos con ese desafío. Bueno, ¿por qué hablamos de mindfulness? Haciendo un resumen en sistema de salud. Tenemos un contexto de sociedad, que es, esos datos son de 2012, pero son muy actuales. En 2012 tuvimos 56 millones de personas que fallecieron. Llama más la atención las causas por violencia, eso es lo que sale en los periódicos, noticiarios, pero tuvimos mucho más gente que se suicidó. Mucho más aún gente que se ha muerto por causas cardiovasculares. Entonces cae la importancia, claro que es importante, de las causas de supervivencia y incrementa-se la importancia de las causas de salud mental y claramente de estilo de vida. Entonces aquí mindfulness se encaja muy bien. Salud mental e estilo de vida saludable. Este es un contexto de sociedad que llama mucho la atención a mindfulness. Este ya creo que conocen, es una de las metaanálisis más potentes sobre el tema, que mezcla varios estudos en sistema de salud y que tenemos como conclusión que mindfulness no es más medicina alternativa en sentido que cuando nada funciona más, metemos a mindfulness. Es una alternativa terapéutica, o sea, en algunas condiciones, en especial síntomas de trastornos de ansiedad, síntomas de trastornos de depresión, dolor crónico y adicciones, ahí estamos autorizados a elegir frente a nuestros pacientes qué vamos a hacer. Entonces, puedo usar fármacos, puedo usar psicoterapias, puedo usar mindfulness, puedo mezclar, dependiendo de la necesidad de los pacientes. Entonces, aquí estamos, es de donde arrancamos para hacer cosas en sistema de salud. Tenemos la evidencia más potente sobre mindfulness en los estudios de MBCT. Conocen ese estudio que ha presentado Kaikan también, donde la misma conclusión. Mindfulness comparado a antidepresivos para depresión mayor se hizo tan eficaz quanto para prevenir la recaída. Eso con seguimiento a 2 años, entonces una intervención de 8 semanas tiene los mismos efectos de prevención de recaída que tomar fármacos, en este caso de depresión mayor, con 3 o más episodios previos de recaída. Una metaanálisis, como ha presentado también, más reciente, que mezcla todos esses estudios, nos enseña que, en verdad, mindfulness es un pelín mejor que los fármacos, en especial pacientes que tuvieron su primer episodio más temprano, pacientes com mais pensamentos automáticos e pacientes com história de trauma em infância. Esses se beneficiam mais de mindfulness. E estudos também de custo-efetividade, esse é o mais potente também, onde han visto que pacientes que passaram por grupos de MBCT também com depressão maior, gastaram menos 150 más o menos dólares por año de sistema de salud. Entonces, si multiplicamos por el número de pacientes con depresión, mira lo que puede pasar en términos de costo-efectividad. Entonces, los datos, la evidencia científica que tenemos, que aún está en pañales, es claro, tenemos que desarrollar, pero nos autoriza a pensar en la implementación en los sistemas de salud. Entonces, ¿por qué la implementación? Cuando hablamos de implementación, hablamos de ampliar acceso y de manera equitativa, para que todos puedan hacer. Vosotros saben que
La mayoría de las personas que hacen mindfulness son mujeres, 35, 55 años, con nivel de escolaridad superior. Entonces, hay ahí un tema de acceso y que podemos resolver con la implementación en sistema de salud, por ejemplo. Entonces, acceso equitativo, larga escala, la posibilidad que es nuestro sueño de llevar mindfulness a toda la gente, ¿verdad? Entonces, una manera es poner en sistema de salud. Los servicios están cerca de las personas, con atención primaria, eso hablo más, como ha dicho Javier, de los sistemas públicos, que son universales, entonces como Brasil, como España, eso está más claro. Y somos competentes en diferencias étnicas y culturales, o sea, podemos adaptar las intervenciones a las necesidades de la gente. Entonces, esos serían los retos de implementar en sistema de salud o otras organizaciones. Aquí estoy hablando de salud, pero podríamos hablar de educación, por ejemplo, o organizaciones. Serían más o menos los mismos principios. Pero hay los desafíos. Por ejemplo, un estudio de laboratório não se traduce imediatamente a sistema de salud. Então, um estudo que tem eficácia em mi laboratório não necessariamente terá eficácia em los serviços de atenção primária, por exemplo. Esse é um desafio e eu lo ensinaré por quê. E temos o desafio de investigar isso. E, desafortunadamente, menos de 1% de las investigaciones sobre mindfulness están en implementación. Tenemos mucho más investigación aún en nivel de eficacia, estudios muy controlados en ambientes controlados también. Entonces, estudios que llevan mindfulness a los ambientes reales, esos son muy menos. Hay mucho menos de esos estudios. Entonces, tenemos que nos poner aquí también. E um tema clave seria, como se falava agora mesmo na outra mesa, implementá-lo em atenção primária, que são os serviços que estão mais cerca das pessoas. Então, seria um ponto clave para a implementação de mindfulness no sistema de saúde. Desafortunadamente, também, hicimos nosso grupo com Javier uma meta-análise de estudos solamente de primária, que a gente implementasse mindfulness em primária. E encontramos solamente 6 estudos buenos. E agora deve haver 8, 9. Então, são muito poucos estudos que efetivamente buscam correr evidências de implementação em serviços de primária. Então, temos aí uma debilidade, pero também uma oportunidade, porque podemos nos poner para investigar en este aspecto. Os resultados são buenos, melhora em saúde mental, melhora de qualidade de vida. Qualidade de vida, a mim, é um tema clave, porque quando falamos de sistema de saúde, falamos de um abanico de condições, de enfermidades muito grande. Então, um reto para se medir é a qualidade de vida, porque sabemos que a qualidade de vida tem que ver com o uso de serviços, com os sintomas. Então, medir qualidade de vida é muito bom. Eu creio que vá em direção a mindfulness, que não podemos ver como algo utilitário para os sintomas, sim, para que a pessoa os maneje melhor e tenha mais qualidade de vida. Então, sim que melhora a qualidade de vida em los estudos que temos. E quando falamos em implementação, falamos de poner mindfulness em organizações, nesse caso, organizações de saúde. Isso há uma diferença, diria, brutal, em comparação quando hacemos grupos privados. Quando temos grupos privados, a gente nos busca altamente motivadas, verdade? Quando levamos mindfulness a las organizações, estamos levando a motivação extrínseca. A gente não necessariamente está motivada a ser os grupos. Isso passa em empresas, em educação e em saúde. Então, o nível de motivação seguramente será mais baixo e temos que manejar isso. ¿Vale? O outro tema é que mindfulness é o que chamamos em saúde de intervenção complexa. Já os ensino. Então, intervenções complejas incluem muitos componentes. São muitas técnicas, práticas, programas, bases teóricas, cambios de conduta, por exemplo, em caso de mindfulness, o que é um desafio a investigadores e directivos. E, como ha dicho Javier,
é difícil de implementar. Mi charla é um pouco desanimadora nesse sentido. Não se quedem depressivos, por favor. ¿Vale? Pero não é tão fácil implementar coisas, em especial em sistema de saúde. Já comentarei um pouco mais sobre isso. Então, o que vemos em geral são pessoas altamente motivadas, profissionais, que se põem a dar grupos de mindfulness em uma unidade de saúde, um hospital. Pero é um projeto de uma pessoa solamente, ¿verdad? Se a pessoa perde seu emprego, ou se cambia de emprego, ou se cambia a governança de serviço, aquilo se desaparece. É o que as evidências nos ensinam também. Então, por isso que é difícil implementar, em sentido que, se queremos algo, se nos gusta algo que seja sustentável. Para que seja sustentável, há que ter outras variáveis. Então, que variáveis? Que mais nos indica que mindfulness é uma intervenção complexa? Involucra cambios de conduta, não somente de los pacientes, mas de los profissionais. Os profissionais têm que cambiar sua visão sobre a saúde. Isso é um desafio. Inclui distintos tipos de medidas, podem ser medidas orgânicas, psicológicas, uso de serviços sanitários e assim vai, para evaluar os resultados. Então, é muito mais complexo do que fazer uma investigação em laboratório. E permite muita variação de modelos de intervenção. Então, temos em Mindfulness, em BSR, em BCT, programas curtos, programas mais largos. Então, estamos em um contexto onde há muitas variáveis e tudo isso é muito complexo de manejar. Então, o principal mensagem que os deixaria seria que temos que ter um plano de intervenção, um plano de ação para implementar. Isso é o que dizem as investigações. Isso pode ser em vários níveis, serviços locais, sanitários, as regiões, comunidades, em todo o país, como a Reino Unido, incluindo os directivos profissionais e principalmente a associação de pacientes. Se não involucra os pacientes, nada passará. Então, é complexo, é uma negociação complexa. E outros temas que estão implicados. Uma ausência de resultados de uma intervenção de mindfulness em sistema de saúde não é dizer que não funciona a intervenção. Pode ser outros fatores de los serviços, por exemplo. E, ao revés, às vezes temos resultados individuais positivos, mas nada a ver com mindfulness. Tem que ver com a organização dos sistemas. Então, um sistema que é universal, que é bem organizado, quizá uma intervenção de mindfulness funcione muito melhor, mas não necessariamente é a intervenção, é o sistema. Então, temos que manejar isso também na investigação. E um tema controverso é que, em teoria, não devemos nos apegar a los modelos de mindfulness. Então, temos que adaptá-los às necessidades das pessoas e dos serviços, das condições. Então, aí entramos em um campo de debate. ¿Puedo romper a integridade da intervenção ou não, para que se adapte a los serviços? Então, há investigação por aí. E muita controvérsia, muito debate. Então, algumas ideias, por exemplo, a ideia de ponermos mindfulness em um modelo escalonado, que chamamos de stepped care. Então, por exemplo, uma pessoa que tem menos síntomas poderia ser uma intervenção de 4 sessões, ou de 2 sessões, ou de uma sessão, como ha hecho gente. E os pacientes mais vulneráveis, com mais síntomas, poderiam ser os protocolos estándar, ou quizá mais largos incluso, porque sabemos que os estándar não são tão potentes assim. Então, isso também é controverso. Como haré? Puedo chamar de MBCR, MBCT, um protocolo de 2, 3 sessões? Isso rompe com a ideia de mindfulness ou não? Pero isso todo está em investigação, ¿vale? Então, a mesma intervenção pode ser ofertada em distintos níveis de intensidade e podemos deixar os formatos mais clássicos para os pacientes mais vulneráveis e com mais sintomas. Por quê? Porque há mais demanda, há mais necessidade que oferta de serviços. É um princípio básico de los sistemas de saúde. E há uma lei que é uma trampa que é: quanto mais oferta os serviços, mais demanda há. Conhece isso? Porque a gente busca mais, porque vê mais valor. Então, é uma conta que não cerra.
Ese es un tema muy actual de los sistemas de salud. Entonces tengo que tener estrategias para poder la gente acceder a los grupos de manera más equitativa, como hablaba. Que hablaba Javier, tenemos un paper sobre eso, donde os invito a leer si quieren, que hace un panorama sobre todo este tema que estoy resumiendo aquí hoy. Y una de las cosas que comentamos es exactamente de modelo escalonado. Y hacemos una analogía con actividad física, con ejercicio físico. Entonces sabemos que una persona que no hace nada de ejercicio, como vosotros no hicieron aquí 4 días, tiene un riesgo muy alto de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Pero si empieza a moverse, escaleras, por ejemplo, ya se disminuye mucho el riesgo. Y quizá eso pasa con mindfulness. Entonces, podemos salir, como estamos nosotros, de un completo estado de desatención plena. ¿Vosotros están prestando atención a lo que hablo? No. Pero si empiezo a comprender el concepto, por ejemplo, con una práctica de la uva pasa, puedo empezar a poner eso en mi vida. Entonces paso de un estado totalmente de piloto automático para un poco más de conciencia. Quizá eso ya tenga un efecto. Y claro, cuanto más intensidad de intervención, más efecto tenemos. Pero en términos de implementación, quizá podemos mezclar varias de las intervenciones más cortas, más longas, más largas. Y estamos haciendo algunos estudios para testar, para probar esa hipótesis. Uno de ellos ya está publicado, que es ese, que comparamos aquí en España 2 intervenciones, una más clásica de 8 semanas y otra corta de 4 semanas con estudiantes universitarios, que son personas que no tienen muchos síntomas. Y lo que pasó es que no hubo diferencia. Entonces, en las variables que medimos, no hubo diferencia, excepto por autocompasión. ¿Vale? Entonces, una indicación de que quizá podemos manejar un poco la intensidad dependiente de la intensidad de los síntomas de los participantes. ¿Vale? Hicimos ahora en Brasil también comparando 2 sesiones con 8 sesiones para profesionales. Y también algunas variables no fueron distintas. ¿Vale? Otro tema que está involucrado con cuidado escalonado es usar formatos online a distancia, o lo que a evidencia nos enseña es que lo mejor es mezclar los blendeds. Entonces podría ser una sesión presencial y 7 online. Algunas grabadas, otras interactivas. Entonces puedo mezclar eso también amplía el acceso a las intervenciones. Entonces las investigaciones nos enseñan que hay buena eficacia de los modelos online, pero la dificultad es que las personas desisten más, hay más dropout. Pero si pienso, por ejemplo, en España son 80 millones de personas, ¿verdad? Menos, 50 millones. Si tengo 25% de éxito, ya es un número muy grande, ¿verdad? Entonces los online tienen ese problema, pero también nos dan una posibilidad muy grande de acceso. Y otras cosas para futuro, pero creo que es para presente, que son las estrategias de Big Data, Machine Learning y Artificial Intelligence, que empieza a se poner en Mindfulness también, que puede irse en sentido de coger datos. Entonces podemos identificar gente con menos atención, por ejemplo, del sistema de salud, con los datos electrónicos, y hacer intervenciones más específicas para personas con algunas situaciones más específicas. Y eso se hace también muchas veces con algoritmos automáticos de Machine Learning. Entonces amplía el acceso también. Eso estamos empezando a investigar también aquí en España y en Brasil. Bueno, comento del Reino Unido, que es nuestro maestro de implementación en este momento, lo que el país que más está involucrado con eso, tiene una política pública de bienestar social que incluye a mindfulness, entre 5 acciones, una es mindfulness en salud, educación y organizaciones. Hay un reporte, un informe de 2015 que está abierto en internet, si quieren buscarlo, tiene toda la revisión de evidencias, está muy bien hecho. Y entonces tiene la política para salud, que existe en verdad desde 2004, para mindfulness, educación, ambiente de trabajo y sistema de justicia.
Entonces, cuando hablo política pública en Reino Unido, hablo presupuesto, dinero. Hay dinero para eso, ¿vale? Es una diferencia importante. Ese es un CD de mindfulness que no existe más, ¿verdad? No usamos eso, pero ha quedado como un símbolo de la intervención. Bueno, ¿qué observaron los de Reino Unido en sus evaluaciones de la implementación? Primera cosa es que tienen MBCT en su sistema de salud basado en evidencia desde 2004. Ofertan a los pacientes con depresión. Observaram em um estudo de 2012, que depois se confirmou ano passado, que apenas uma pequena parte dos serviços ofertam regularmente as intervenções, por mais que haja presupuesto. Estive em um congresso em 2013, em Reino Unido, que era um congresso de sistema de saúde público, NHS, e em um congresso de uma comunidade de Inglaterra, havia 300 pessoas que eram profissionais de saúde treinados em MBCT. Mira, y mismo así no está tan bien implementado. ¿Vale? ¿Qué observaron? La mayoría de los profesionales derivan a mindfulness, pero no conocen de la intervención. Entonces, no conocen la intervención y eso es una debilidad. La mayoría de las unidades no tienen infraestructura adecuada, ni lugar, ni personal administrativo que pueda ayudar. Los grupos compiten con otras actividades, consultas clínicas, otros grupos de promoción de salud, y hace falta presupuesto para treinar os profissionais, por mais que tenham profissionais treinados. Por quê? Porque estamos falando de acesso equitativo. Se oferto uma intervenção no sistema de saúde, tenho que ofertar a toda a gente. Não pode ser um serviço ou outro. Então, desde esse ponto de vista que lo mira. Os grupos desaparecem em média em 2 anos se não há um plano estratégico. Isso que falava, se é uma pessoa motivada, está muito bem. Pero no tardará 2 años y medio, porque no tiene toda la infraestructura para que eso ocurra. Entonces, indicaciones de los estudios. Hay que tener, como he dicho, un plan estratégico. Puede ser a nivel local, regional o nacional, para mejorar la derivación o conocimiento sobre mindfulness, mejorar la infraestructura para la oferta de los grupos, implementar formación de profesionales en larga escala. Entonces, sin un plan estratégico, não haverá solução sostenible. ¿Vale? E presupuesto, claramente, sin dinero nada pasa. Empezar por los profesionales y directivos, otra estrategia muy buena. Entonces, eso disminuye resistencias, prejuicios sobre mindfulness, además y principalmente que mejora la calidad de vida de los profesionales a la vez. Y ya sabemos que entrenar a los profesionales ya mejora la condición de los pacientes, porque los resultados clínicos se incrementan. Entonces, si tengo que elegir, empezar por los profesionales o por los pacientes, profesionales. Por los profesionales o por los directivos, directivos. Entonces, para que tenga sostenibilidad. Un experto, una persona altamente motivada, hace la diferencia, pero no sola, como he dicho. Pero sí que hace una diferencia personas motivadas y entrenadas en mindfulness. Y colaborar con universidades también hace diferencia. Entonces, tanto para la formación como para la investigación, para crear datos que puedan garantir la continuidad de la intervención. Hablando muy rápidamente de Brasil, tenemos nuestro centro, como he dicho, tentamos hacer colaborações com os centros de saúde cerca de nós. Brasil tem uma política nacional de práticas integrativas, onde se põe meditação. Mas é uma política sem presupuesto. Não há dinheiro. Então, é mais uma intenção que uma realidade. Então, depende muito de los directivos locais, se lhe gustam ou não. Então, não é uma implementação. Nós estamos começando a fazer ações nesse sentido. Entonces tenemos grupos para pacientes gratuitos en colaboración con las unidades, pero tenemos debilidades. Por ejemplo, para países como nosotros que tenemos problemas sociales, las personas no tienen dinero para moverse a los grupos muchas veces. Entonces una debilidad,
una amenaza para que eso se ocurra. Entonces tenemos que llevar las intervenciones más cerca de las unidades, pero ahí se compite con otros servicios, entonces es una cuenta muy compleja. Los directivos y los profesionales de los servicios no valoran mindfulness, no conocen o tienen prejuicio, eso observamos. Y la política nacional sin presupuesto, eso no nos ayuda. Por otro lado, existe una política que tenemos que luchar para que tenga presupuesto. Nosotros particularmente estamos haciendo, junto con Débora, con Sandra de Río de Janeiro, me gusta porque me voy a Río con frecuencia, un proyecto de entrenar profesionales de sistema de salud para que ellos hagan las intervenciones. Entonces estamos empezando un proyecto que llamamos de MeditaSUS. SUS es el nombre de nuestro sistema de salud, donde vamos ahora a entrenar 1000 profesionales de salud para que entrenen sus pacientes y todo con evaluación científica para que podamos sostener la política. Entonces eso nos encanta bastante. Y varias otras investigaciones en marcha que tenemos. ¿Vale? Por ejemplo, ese que he comentado, para implementación para dolor de cabeza en mujeres, en unidades de primaria, para psicóticos, pacientes con múltiples morbilidades, obesidad, y ahí va. Y todos estos proyectos intentamos siempre medir la factibilidad de la intervención. Entonces, hacer también cualitativamente la investigación para que tengamos evidencias sobre eso. Hay muchos de nuestros proyectos que están publicados. Conclusiones. ¿Aún están? Entonces, algunas preguntas que tenemos abiertas. Lo que tenemos más de evidencias es de uso de mindfulness en prevención de recaídas. Empieza a hacer otros estudios como primera elección, pero aún no estamos tan seguros. Entonces, mindfulness puede ser una terapia de elección en algunas patologías o siempre como complementario o prevención de recaída. Eso no sabemos. ¿Es coste efectivo frente a otras terapias? También tenemos pocos datos, pero parece que sí. ¿Es culturalmente aceptable? Ese tema es clave porque como está involucrado meditación, muchas veces las tradiciones, eso puede generar un bloqueo. En Brasil, por ejemplo, tenemos algunas religiones que no dejan sus creyentes participar de mindfulness abiertamente, porque no va con su tradición. Eso no hablo de manera crítica, hablo que tenemos que respetar ese aspecto cultural, senão crearemos más resistencia. Puede beneficiarse del modelo Step Care, Big Data, cosas así, tenemos que probar. Entonces, mindfulness es efectivo en muchas condiciones clínicas, ya lo sabemos, pero su implementación es un desafío. ¿Vale? Exige un plan muy bien estructurado y con un presupuesto, pero no desanimen. ¿Vale? Pratiquem. Un par de cositas más. Os invito a nuestro Congreso de Brasil, año que viene, están todos invitados. Nos encantará veros en Brasil. Me gustaría agradecer a mi equipo, parte que está aquí. No hacemos nada solos. Trabajan mucho también, lo miren. ¿Vale? Y al equipo de Javier, que tenemos, como ha dicho, mucha colaboración. Como sabemos, cuando es en España, el equipo de Javier lo coordina todo, lo organiza. En Brasil lo hacemos nosotros, pero siempre discutiendo todos los programas, todo lo que hacemos. Y un agradecimiento especial a Javier, que es mi maestro, es mi referente y está involucrado en la vida de una parte grande de vosotros también en Brasil. Entonces tengo a Javier como mi maestro y me gustaría agradecerlo personalmente aquí. No sé si está, pero agradezco. Y muchas gracias. Ahí está. Hola, hola. Gracias, Marcelo. Me encantó tu charla. Me dejó pensando esto que vos decías de la adaptación cultural, sobre todo cuando dijiste esto, la dificultad hasta, por ejemplo, de llegar a un centro de salud de la población para acercarse y realizar la técnica.
En Argentina, obviamente, la situación es muy similar y mi consulta es, ¿qué pasaría con aquellas personas que, supongamos, logramos acercarnos, pero nos damos cuenta de esto, de que las necesidades básicas no están satisfechas? Desde la alimentación, vivienda, servicios básicos como el agua potable. Digo, con esa población, ¿cómo trabajar a través del mindfulness? Sí. Bueno, ese es un problema real, tenemos nosotros también, pero diría que todos nosotros tenemos nuestros factores de estrés. No es decir que vamos a aceptar todo en sentido de resignación, como tenemos mucho de ese debate en mindfulness. Pero es decir que todos nosotros necesitamos de herramientas para manejar mejor nuestra situación de vida. Puede ser multitarea, un trabajo de alto rendimiento, un directivo. Puede ser las condiciones básicas de vida. ¿Sí? Por ejemplo, tuvimos un proyecto en una ciudad muy pequeñita de Brasil, muy saludable incluso, rural. Pensaba, no, la gente no es estresada aquí, pero tenía estrés con el clima, no sabía si lo vería o no, por ejemplo. Entonces, somos seres humanos, todos nosotros tenemos nuestros factores, nuestro sufrimiento, y tenemos que tener herramientas. Y los estudios nos enseñan que no hay diferencia de un directivo para una persona que no tiene nivel de escolaridad, por ejemplo. Toda la gente, todas las edades se benefician de mindfulness. Entonces, en ese aspecto, no hay diferencia y tenemos que llevar a toda la gente. Lo que sí que es verdad, muchas veces las personas no tienen las condiciones, como he dicho, para llegar a los grupos, o no tienen principalmente acceso a los grupos. Pero lo que observamos en Brasil es que esas personas con muchos factores de supervivencia sí que se benefician de mindfulness desde que haga acceso. Y ahí los sistemas públicos son muy importantes. Hola, gracias por la charla. Es un poco a modo de, me gustaría que reflexionases sobre lo que te voy a comentar ahora, ¿no? Hablas de opciones de implementación vía online, por ejemplo, y un poco con todo la temática que hemos estado trabajando en este congreso sobre el descondicionamiento del ego, la práctica del Dharma, ¿no? El hacerlo quizás más visible en nuestras sesiones online. Es un poco, me choca un poco, no sé si tienes experiencia, si habéis, tenéis algún ongoing MBSR por ahí o habéis hecho algún trabajo al respecto, si tienes alguna reflexión acerca del tema. Gracias. Sí, sí que hay un debate por ahí, claramente, pero mi opinión, primero no hay que elegir, ahí estamos. Estamos en un mundo tecnológico que usa online, ahora tenemos realidad virtual, Big Data, Machine Learning, todo eso. Entonces, siempre puedo tener un uso más adecuado o no adecuado. Entonces, lo que las evidencias nos enseñan, y lo que veo personalmente es que claramente es mejor presencial. En especial para poblaciones latinas, ¿verdad? Nos gustamos abrazar, tocar. Pero que funciona también online. Y mucha gente no tiene acceso a lo presencial. Entonces, en Brasil, por ejemplo, hay gente que está a 6 horas de barco de una ciudad. Entonces, ¿cómo llego a esa gente? O en São Paulo, de un barrio a otro, me tarda 3 horas. Entonces, tengo que tener acceso a esa gente. Y por eso que hablé que los mezclados son buenos. Entonces, quizá una presencial, quizá interactivo es mejor que online grabado, por ejemplo, pero algunas veces puede ser grabado y la gente se beneficia de eso. Eso nos enseñan los estudios. Pero claramente, en mi opinión, si tenemos un grupo presencial, es mejor. ¿Vale? Hola, Marcelo. Hola. Gracias por la charla, fantástico. Te quería preguntar por el proyecto MeditaSUS, que suena fantástico, la posibilidad de entrenar a 1000 profesionales de la salud para que repliquen con sus pacientes. Quería ver si nos podías contar un poquito de la estructura, del tiempo en el cual piensan hacerlo, quién va a hacer la implementación, si va a ser
en cascada, donde ustedes entrenan un pequeño grupo, que ellos entrenan a otro, etcétera? Gracias. Sí, gracias. Entonces, sí, en cascada es la idea de la Cascade Intervention. Entonces, entrenamos los profesionales, medimos cosas en los profesionales y después cada profesional tiene como tarea, entre comillas, entrenar 10 pacientes. ¿Vale? Y vamos a evaluar todo el proceso. Haremos la primera parte de la formación online, entonces encuentros online para que tengamos más acceso, y 2 módulos presenciales. Y la idea es que sea una formación continuada. Entonces, un período básico un poco más corto, que encaje en proyecto, que será 1 año de formación. Y después un sistema de formación continuada, para que las propias personas se organizarán en núcleos, y tendrá un tutor para cada núcleo, que va a seguir con la formación continuada. Y también damos materiales, por ejemplo, el mismo curso de 8 semanas, que será online, será grabado y será ofertado para toda la gente, todos los profesionales y todas las personas de Brasil, en verdad. Tendrán acceso a ese grupo. Entonces, eso da un carácter de sostenibilidad para el proyecto. ¿Le gustaría saber más cosas? No, hacemos por bloques de 60 personas, 60 profesionales. ¿Vale? Por eso tenemos mucha gente involucrada. ¿Y ya tienes gente que está en posición de formar a otros formadores? Sí, en Brasil tenemos. Nosotros somos un centro formador, el centro de Río. Tenemos aproximadamente en Brasil 15 personas que pueden arrancar con el proyecto. ¿Y para ese proyecto sí hay fondos? Sí, estamos Buenísimo. con fondos de gobierno. Qué bueno. Enhorabuena. Gracias. ¿No? Pues muchas gracias. Pues nada, con la última sesión magistral vamos a dar fin a este congreso. Hemos llegado al final de este 5º Congreso Internacional de Mindfulness. Han sido intensos días de compartir retiros con maestros de la talla de John Kabat-Zinn o conferencias y talleres con grandes ponentes como Vimala Sara, Vidyamala, Kaiken, Sonini Van Gordon, Torrijos, Vicente Simón, Kim Soler, Ausias Cebolla y tantos otros. Han sido días de cafés, de comidas, de cenas, quizás excesivas, hablo por mí, con buenos amigos que realmente hemos disfrutado. Hemos podido ver cómo nos presentaban libros de las últimas novedades en mindfulness y compasión. Algunos de ellos los hemos comprado, ¿no? Todo lo que nos ha permitido la visa, porque era tal el despliegue que era casi imposible. Y en suma, hemos compartido también con nuestros buenos amigos y compañeros de Latinoamérica un 20% aproximadamente de los inscritos. Yo creo que nos permite ir creando no solamente esta sociedad en España, sino esta sociedad latinoamericana. De hecho, con Martín Reynoso comentábamos, ¿no?, la Asociación Latinoamericana de Mindfulness, que seguramente irá surgiendo gracias a que nos vamos conociendo todos mucho mejor. Y en suma, hemos sido mindful, hemos vivido el presente, un presente muy agradable. Yo, para acabar, solamente quiero agradecer a ponentes, sobre todo, y asistentes su presencia aquí, porque entre todos nos hemos enriquecido, hemos compartido, hemos podido construir, co-construir todo esto. Y quería dar específicamente y de forma ilimitada las gracias a mi equipo, sin los que nada de esto hubiese sido posible. No quería hacerlo de forma general, quería hacerlo de forma personalizada, específica. Marta Puebla, Pablo Herrera, Maite Navarro, Héctor Morillo, María Beltrán. Bueno, podíais levantar para que os fuesen viendo. Marta Modrego. Sigo, que es un equipo amplio. Marta Modrego, Irene Delgado, Alberto Barceló, Alba López, Virginia Gasión, Luis Borao.
Liliana, que está con nosotros esta temporada de Colombia, y todos los que nos han apoyado y ayudado. Espero que volvamos a vernos aquí o en un sitio similar en Zaragoza dentro de 2 años, en 2020, pero antes tendremos la suerte, los que queráis, de poder vernos en Sao Paulo con el congreso que sin duda será fantástico y que organizará nuestro buen amigo Marcelo.